Muy buenas tardes, estamos ahorita ya en vivo con una semana más de Yellow Door el podcast. Vamos a dar unos minutitos para que se esté compartiendo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama Envejece Empoderado. Claudia, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, también de poder participar y compartirles un poco de información que cura, como dijera cierta conductora. Colazo. Ok. Vamos a esperar unos minutitos lo que se está compartiendo. Vamos a ir conociendo un poquito más de Claudia acerca de nuestro tema. Y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que nuestra única finalidad y misión, como siempre lo he dicho, es estar informando acerca del ramo, y no solo del ramo, sino temas importantes que nos llevan a una educación tanto financiera, familiar, patrimonial. Una educación de vida. Exactamente, completa. así es. Esa es la finalidad de Yellow Door el podcast. No solamente enfocarnos en el tema inmobiliario, que obviamente hay tela de dónde cortar, ¿no? Siempre hay temas, y es infinito, de hecho. Claro. Entonces, la finalidad es cada semana tenemos obviamente un invitado. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, por venir con nosotros. Y cuéntanos un poquito acerca de ti, Claudia. Mira, soy asesor financiero. Okay. Me dedico a diseñar, ayudar a las personas a diseñar su futuro, asegurando su presente. Okay. Fijar objetivos. Sumamente importante porque no tenemos la cultura como sociedad ni como país. De hecho, yo empecé en esto como cliente y mi experiencia inicial como cliente sí fue primero se abrió un abanico que no tenía idea. Yo tenía una idea muy limitada de lo que esto era desde mi perspectiva. Pero además me di cuenta de que más que una profesión es una misión. O sea, es una misión con profesión. Claro. Porque estás tocando vidas. Porque estás impactando favorablemente al futuro. En desde decisiones el presente, importantes. En decisiones fundamentales. Claro. Que tenemos, como te decía, la falta de cultura y nos vamos a cómo se vayan dando las cosas. Sí, así es. Pues ahora sí, entramos en materia, siempre lo digo, como cada semana. Yellow Door el podcast, bienvenidos, compartan por favor. Información que cura, información que sana, información que sirve para cualquier área de la vida. Nuestro tema de hoy es Envejece Empoderado, con este tema del empoderamiento femenino, con el empoderamiento de nivel personal, de desarrollo también, ¿por qué no? Entonces, Claudia, he visto, y es algo muy común en la cultura mexicana, y muchas personas que nos están escuchando y algunos que nos están viendo, no me van a dejar mentir, que el mexicano lamentablemente vive día a día. Ajá. Y cuando estás joven, pues te sientes fuerte, realmente te vale, no piensas, obviamente, que algún día vas a envejecer. Y no solamente eso, o sea, no piensas que un día vas a envejecer, no piensas que te pueda pasar algo, o sea, te sientes inmune, YOLO, vive la vida. Claro. Y la vas viviendo al día, y si de repente te empieza a ir bien, curiosamente vamos gastando conforme vamos ganando. Generalmente vemos lo que ganamos no como tu ingreso, sino como tu capacidad de gasto. Y te lo vas quemando. Al final, ¿quién me asegura que mañana voy a vivir? Lo disfruto ahorita. Claro. Esa es nuestra mentalidad. Sí. Desafortunadamente, cosas suceden. Hay situaciones ajenas a nosotros que pasan. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una eventual invalidez, que a veces lo consideramos una invalidez si llego a estar en cama sin poderme mover. No, una invalidez. Es que no se prevé. Exactamente, te pasa por un accidente, te pasa por una enfermedad. Yo misma lo he vivido en carne propia, es algo que te puedes cuidar súper bien y te sucede. Claro. Entonces, no tenemos esa previsión. Además, vemos el futuro como algo lejos, así. Ajá. Uy, no va a pasar. Faltan muchos años. No,
me ha tocado inclusive, a lo mejor nos vamos a desviar un poquito, pero por ejemplo con el tema de la muerte, ¿no? Ajá. Es así como que, uy, no, yo no me voy a morir, pues ni que fueras inmortal, ¿no? Sí. Pero algo muy importante que yo he visto es que el tema de la vejez. Hemos visto inclusive personas que en su juventud tuvieron mucho dinero, ajá, tuvieron empresas, jovialmente estaban fuertes. Yo te voy a poner un ejemplo, de manera personal, pude ver envejecer a mis padres, pero ves esa parte que la fuerza del joven o la juventud realmente se va, y qué es lo que pasa cuando llegas a la vejez. Una, no tienes la seguridad si tus hijos van a responder de manera sí, en agradecimiento. O sea, no, tú realmente cuando educas no lo haces con ese plan, ¿no? Ajá. Y no sabes si realmente vas a tener una respuesta por parte de ellos en tu vejez. Dos, no sabes cómo te va a ir con el tema del trabajo. No, hoy en día reforman las leyes bastante. Y otra, que en México ha estado creciendo mucho la economía informal. Sí. Entonces, ¿cómo aseguro yo mi vejez? ¿Cómo llego a decir, no voy a tener ningún inconveniente con el tema económico en mi vejez? Ok, mira, lo que tú mencionas ahorita es algo que también culturalmente lo traemos. Antes las familias eran numerosas, claro, entonces a fuerzas alguno de los hijos te iba a ayudar. Ahorita no. Y tenemos también otra visión. Si bien tú como papá no vas a hacer la herencia de tus hijos no van a hacer tu pensión y lo tienes que descartar. Efectivamente, el sistema mexicano sí se ha modificado muchísimo y tenemos una división, los que son antes de la ley del 73 y los de la ley del 73. Okay. Te puedo decir que gente de 40 hacia arriba ya está ley del 97. ¿Tú eres, en qué año empezaste a trabajar en el Seguro Social? Después del 97. Sí. Ok, ley del 97. Yo soy ley 97. ¿Qué vas a tener? Lo que hayas ahorrado en tu Afore. Okay. En tu Afore haces participación, son empresas que se dedican a administrar el fondo de ahorro del trabajador, que para empezar a nivel mundial somos de los países que menos ahorramos, el 6%. Pero además, si tú te fijas en tu estado de cuenta de Afore, pues tienes pérdida y tienes ganancias. Okay. Está sujeto a inversión. Vamos a hacer una pausa. Ajá. Vámonos por partes. Una, ¿qué es el Afore? Ok, el Afore es un fondo de ahorro para la jubilación de los trabajadores. Okay. Y está asignado a empresas privadas que se dedican a administrarlo. A la administración. Exactamente. Okay. Ahora bien, el tema de la ley, por ejemplo, hay personas que no saben que entran en la ley del 73 o la del 97. La del 97, y hay una más, ¿no? No, quizás, ¿qué será? ¿La modalidad 40? Ajá, la modalidad. Y eso lo vamos a tratar, ahorita avanzamos en eso. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, híjole, es que yo no sé si soy de la ley 73, de la ley 97, y yo no sé cómo me puedo pensionar. O sea, hay un montón de dudas respecto a este tema y la gente sigue trabajando. Ajá. Entonces, vamos a irnos por partes, vamos a ir desarrollando este tema por partes, como lo que tú comentabas. Una, ¿qué es un fondo de retiro? Ajá, es un fondo, en palabras así sencillas, es un ahorro que vas haciendo donde tú vas aportando una parte de tu salario para el momento de tu jubilación. La edad de jubilación son 65 años. Lo puedes hacer antes de los 65, de los 60, pero por supuesto disminuye lo que tú vas a recibir. Pero la edad es 65 años. Vas haciendo aportaciones cuando tú trabajas y que estás afiliado al IMSS o alguna otra institución del gobierno. Si tú trabajas por tu cuenta, que también lo mencionaste y que muchos hemos trabajado por nuestra cuenta de mucho tiempo, lo tienes que hacer tú aparte. Individual. Aquí tú presentas tus impuestos, tu declaración en México, y no corre por cuenta del gobierno la jubilación cuando tú no estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú hazle aparte.
¿ok? Que hay un punto importante, que en ese caso también la ley prevé que un beneficio en que tú puedas ahorrar para tu retiro de manera privada a través de instituciones que se dedican a eso y que tú lo puedas deducir, que tú lo puedas meter como si fuera un gasto y te disminuye los impuestos. Eso sí me gustó. Eso es muy importante, que mucha gente no lo conoce. Okay. Ahora bien, continuamos con el tema de la ley. Hasta el mitad de 1997 hacia atrás. Era una bebé yo todavía. Apenas estabas naciendo. Estaba así saliendo del cascarón. Estabas en proyecto todavía, quizá. Estaba todavía mi mamá pensando. Sí, la tendré. No la tendré. Sí. Con esas personas, pues es la ley del 73, donde mínimo eran 500 semanas que necesitabas para poder jubilarte y donde tenías más ventajas, por así decirlo. Incluso en instituciones como el Seguro Social o Pemex, que tenían, Telmex, que tenían muy buenos planes de retiro, también eso ya se modificó hace algunos años. Todos ahorita ya son por afores, ya no aplican esos planes fabulosos que están maravillosos de retiro, donde yo tengo compañeros de la escuela que a los 48 años ya se jubilaron, a los 50 años ya no trabajan, sí, que es maravilloso, ya no existe. Ok. En la ley del 97, que es la mayoría de la gente ahorita, que ya se va a empezar a jubilar dentro de poco, es lo que tú alcanzaste a meter, a ahorrar a esa afore. Ok. Eso es lo que te van a estar dando como pensión. Ok. Hubo una reforma, bueno, dice el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Sí. Obviamente uno pues va leyendo de aquí, va leyendo de acá, va aprendiendo de una u otra cosa, ¿no? A mí lo mío es vender casas. Y sí. El sector inmobiliario, esa es mi especialidad. Pero tu especialidad es precisamente todo este tema. Pero hubo una reforma, una modificación en cuanto a las pensiones que hoy en día son vitalicias o ya no son vitalicias. Mito o realidad. Hasta ahorita, lo que pasa es que, también lo mencionaste hace rato, hay mucha información y muchas están como propuestas. Claro. Hasta ahorita todo sigue igual. Ok. No ha habido modificación. Ok. Hasta que salga bien en el diario oficial y se dé a conocer. Pero están mucho en reformas, como lo dijiste. Es decir, hablándolo ya de manera más desmenuzado, hoy en día la pensión vitalicia quiere decir es tú te pensionas y lo recibes y toda lo la vida. recibes hasta que se muera, hasta que partas, eso ¿no? era ley del 73. Ajá, ley exacto. del 97 hasta donde te alcance. Ok, perfecto. Estamos hablando del ahorro que tú estás haciendo. Ok, perfecto. Ok, también mencionaste otra cosa, hay situaciones cambiantes, no sabemos no podemos especular en cómo va a ser el tema de la pensión para cuando tú te vayas a retirar. No, y obviamente ahí influyen muchísimas cosas, tu salario, el ahorro, precisamente las semanas cotizadas, la edad, o sea, son muchos factores y requisitos que se van a llevar para que tú puedas tener a lo mejor cierto número mensual de pensión. Ajá. Ahora bien, estamos con precisamente la ley del 97. Estamos en una generación millennial. Ajá. Hoy en día, y yo me considero, híjole, entre millennial y la otra generación, porque, pues obviamente. Generación X. Ajá, entre generación X y millennial, porque venimos de esa vertiente. Ajá. Venimos de esa educación entre generación X y millennial. Como que tengo poquito de millennial y poquito de aquí, poquito de allá. Y poquito de generación Z también, ¿por qué no? Sí, te vas ahí mezclando. Pero lo cierto es de que, no la mayoría, pero sí tenemos un factor muy, muy específico, donde hoy en día el millennial, no se quiere comprometer ni siquiera a un patrimonio como tal. Ajá. 2, le encanta estar viajando. No Ajá. quiere, incluso ni siquiera quiere radicar. 3, ni siquiera piensa en el futuro. Entonces, ¿cómo culturizamos precisamente a mi generación, porque puedo decir que es mi generación, precisamente en educarse con el tema de los fondos de retiro, y 2, pensar en decir, oye, voy a llegar a una edad, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, realmente ni siquiera me estoy preocupando por un patrimonio, menos por un fondo de retiro. Definitivamente, mira,
tu generación millennial, también, como decías, tiene poca tolerancia a ciertos aspectos. Pensar en futuro, yo llego con un chavo de 24 años y le hablo para algo que va a pasar dentro de 40 años, es un plazo enorme. Claro. ¿Qué es lo ideal? Trabaja por objetivos más cortos. Así es. Punto importante, el concepto que tenemos dinero. Vas a pagar tu dinero, es un bien, o sea, todo lo que compras lo pagas con dinero, que es un bien material. Sin embargo, un ejercicio bien interesante que cada uno puede hacer es ¿cuánto me cuesta ganar el dinero? Tú pagas con dinero, pero en realidad estás pagando con el tiempo que tú invertiste para generar ese dinero y con tu salud. El dinero va y viene. Así es. Tu tiempo y tu salud, no. Así es. Se va así. Otro ejercicio también es, ¿hace cuántos años estuviste en la prepa? ¿Qué te gusta hacer? ¿10? ¿Cuántos tengo? Empecemos por ahí. ¿Cuántos tengo? No, ¿de cuántos años hace que estuviste en la prepa? Tengo como 20, más o menos, entonces poquitos. Hace como 3 años. Hace como 3, acabo de salir, de hecho. Más por tu título, por tu certificado. Sí. Ajá. Es que estos millennials, ya les cuesta trabajo reconocer la edad, pero bueno. Mira, lo que tú comprabas cuando estabas en la prepa con 50 pesos, ¿es lo mismo que compras ahorita? No, obviamente no. ¿Cómo se te ha ido el tiempo de que estuviste en la prepa ahorita? Volando. ¿Cómo crees que se te va a ir en adelante? No, de hecho, hoy en día. Ajá. O sea, ya a veces quisiera que el día tuviera 26, 27 horas no, se te va así. Y a veces no somos conscientes de lo rápido que pasa el tiempo. Correcto. La riqueza más grande que tenemos es tiempo de vida y nuestra energía. Llámale salud, como tú quieras, pero es tiempo de energía y vida, porque eso nos va a permitir a nosotros seguir produciendo. Claro. Entonces, lo mejor es hacerte consciente para empezar de eso. Hacerte consciente de que todos estamos sujetos a riesgo. Que no vas por la calle pensando, ay, a lo mejor me van a atropellar, ay, a lo mejor me va a pasar algo. Claro que no. No, pero las cosas suceden. Y hacerte consciente de que si llegara a pasar una eventualidad, ¿quién va a ver por ti? Porque el Chapulín Colorado ya no les tocó. Sí, no. Es ver de qué forma hacerme responsable, ver de qué forma el dinero, una parte del dinero lo reserve y trabaje para mí desde ahorita, desde ya. Claro. ¿Ok? E ir poniendo metas a otros plazos que no necesariamente sea con toda la meta a largo plazo, es hacer una planeación. ¿Ok? Quizá tienes 24 años y quieres 20, a los... por bueno, favor, perdóname, tienes 20 años. ¿Quieres tener hijos? Otro punto. Ok. Escucho. Tienes X edad y Okay. en 10 años quieres hacer un viaje mega especial y te quieres ir a mochilear. Y a lo mejor en 20 años quisieras tener una casa. O a lo mejor en 20 años planeas independizarte si trabajas para alguna empresa y quieres poner tu negocio. Y quizá en 30 años ya quieres tener una casa donde no te preocupes de tener que pagar. Y en 40 años pues ya llegó tu retiro. Entonces es ir fijándote metas. Obvio. Pero, así, como te decía, de una forma inteligente, haciendo que el dinero trabaje para ti. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia, y es precisamente en lo que trabajamos, ¿no? Para parte del concepto de Yellow también y de 13 en conjunto es precisamente el tema del emprendimiento que a lo mejor más adelante vamos a estar tratando. Ajá. Y también con el tema de economía informal a la hora del fondo de retiro. Pero algo que a mí me causa ruido y ya de opinión quizás muy específica es lo que te comentaba, que el mexicano no tiene esta cultura como tal. No. Ni siquiera como asalariado, o sea, es decir, no, porque no pensamos, como te comento, a futuro. Esa es una. Y dos, ¿cómo me aseguro precisamente, ya sea que sea yo asalariado o economía informal, de poder llegar empoderado? Porque uno dice, no, cuando yo sea grande, cuando yo esto, cuando el otro. Bueno,
¿cómo me aseguro a partir de ahorita que yo en esa fecha voy a llegar bien empoderada? Es decir, voy a llegar sin preocupaciones a irme a retirar a una isla en el Caribe, una isla en el Caribe, y sonará chistoso porque viene la contraparte, no, con los salarios en México, pero es lo que acabas de mencionar. O sea, si no lo planeas, si no te pones metas, pues obviamente a lo mejor vas a continuar con esa mentalidad de que, uy, no, el salario, entonces no me alcanza, ajá. Pero ahí podemos entrar en otros temas muy sensibles que hoy no quiero tocar, sí. Pero, o sea, ¿cómo me aseguro de llegar empoderado a la vejez? Ok, la primera parte era el tema de la educación. No tenemos educación financiera y no la hemos tenido porque incluso hasta apenas se está considerando en las escuelas una parte de educación financiera, que es vital enseñarle a los niños, claro, cómo vamos a planearnos. Para nosotros es hacer diferentes apartados, ¿ok? Hacer del presupuesto es lo mejor, que aprendamos a trabajar con presupuesto, que aprendamos a vivir con presupuesto. Tengo el presupuesto para irme por la cerveza artesanal de tanto. De eso no hablemos, y menos que hoy es viernes. Por eso hay que hacerlo. El presupuesto para mis pagos, que pues tienes que hacer pagos fijos, empezarte a manejar y hacer un apartado que va a ser el sueldo para mí. Todos, absolutamente todos, llevamos un abuelito adentro. Unos lo tenemos más afuera, como yo de comprender, que otros. Okay. Pero todos como llevamos, yo que siempre digo que tengo el alma añejada. Ajá, todos llevamos un abuelito adentro. Así como llevamos un niño, llevamos un abuelito. Okay. Y conforme pasa el tiempo, ese abuelito pues se va asomando más. ¿Ok? Y cuando estamos jóvenes, a mayor tiempo, con menos podemos hacer más. Okay. Te decía hace un rato que son 2 factores, tiempo y también energía o salud. Y además, meta. ¿Cómo podemos fijar la meta de con cuánto voy a estar empoderado? Que es un ejercicio bien interesante. Y eso también podría entrar en la modalidad 40, que pudiera entrar ya las personas que están ahorita en esa etapa, ¿no? La modalidad 40 es una facilidad o una modalidad que te ofrece de retiro en la que tú puedes hacer aportaciones para poder llegar a una pensión más grande. Uh-huh. Ajá. Que eso se está utilizando mucho con gente que tiene de la ley del 73. Ajá. ¿Ok? Te puedo decir, no quiero dar una impresión negativa sobre Afores, son muy buenas. Te puedo decir que hay formas en las que tú puedes ahorrar, en las que puedas blindar tu ahorro. Vamos, me regreso al tema, me regreso al tema que estamos mencionando de hacer nuestros apartados y apartar ese sueldo para mí. Okay. Para ese abuelito que voy a hacer yo y que no quiero que mis hijos tengan que mantener, porque créeme, ahorita los chavos están bien globalizados y están pensando en irse a otros lados, claro, incluso hasta no tener hijos, y lo menos que van a pensar es en mantenerte. Y reitero, si tú no vas a hacer la herencia de tus hijos no tienen por qué ser tu pensión. Sí. Y es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Sin duda. El que ellos no se preocupen por ti. El que tengan papás sanos económica, mental, financieramente, en todos los aspectos, y que podamos llegar dignamente también al término de la vida, ¿no? O sea, vivimos más o menos 28,000 días, de los cuales 14,000 las pasamos en etapa en que no trabajamos, ya sea porque somos dependientes de nuestra familia de origen o porque estamos en retiro. Y tenemos 14,000 días para aprovechar y meterle turbo y hacer algo por nuestros hijos y también por nosotros. Y si eso lo reducimos a horas de trabajo, horas de tráfico, realmente horas libres, se va reduciendo. Exactamente. Entonces uno es hacer diferentes bolsos, okay, hacer diferentes canastas. Una regla de la inversión es la diversificación. Okay. No metas todos los huevos en una sola canasta, lo vamos a poner en diferentes. Dependiendo para cuál es tu objetivo de ahorro, que eso es bien importante. Si vamos a fijar nuestro objetivo de ahorro para la pensión, en lo personal yo te sugiero no lo pongas con riesgo. Okay. No lo pongas con el riesgo de que de repente te puede ser muy atractivo, dices lo meto ahí y de repente resulta que por X circunstancia no funciona y pierdes todo.
Ok. Ese es otro punto, el que haya garantía. Otro punto, ¿cómo lo voy a ahorrar? Si lo ahorro en pesos en el banco, pues va a ir perdiendo valor. Porque somos un país que tenemos un índice de inflación 3,5, 4, 5, hasta 8%, dependiendo de los últimos años, pero 3,5, 4%. El comportamiento, obviamente. Exactamente. ¿En qué moneda lo voy a ahorrar? Pues cómo lo ahorro y qué me va a dar. ¿Qué más me va a dar? Si yo empiezo a ahorrar, a hacer aportación en mi banco y voy empezando a ahorrar para la Claudia más viejita, y me llega a pasar algo por lo que ya no pueda seguir trabajando, ahí es lo que ahorraste, no hay más. Okay. Entonces, ¿qué me conviene? Buscar un instrumento que si a mí me llega a pasar algo, por lo cual ya no pueda seguir trabajando, de todas formas, yo llegue a esa meta de ahorro que me proteja, que estamos hablando ahí de protección, poderlo combinar. Y que también sea flexible en que en épocas en que yo pueda aportar más, lo haga. Lo haga sin problema. Exactamente. Entonces estamos hablando de hacer un proyecto de largo plazo que me dé todas esas ventajas y que además, entre más joven lo hagas, lo que tendrías que aportar o separar para lograr esa meta es menor. Estamos jugando con tiempo y con recursos económicos. Ajá, exactamente. Exactamente. Nosotros hemos hablado mucho con el tema precisamente de cómo puedes vencer tu crédito, cómo puedes vencer en el tema de interés, cómo puedes vencer con el tema del tiempo, de pagar menor interés, menor tiempo. Ajá. Pero aquí es algo muy importante, o sea, aquí no estamos hablando de una hipoteca, no estamos hablando de una deuda, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de ti mismo, de tu seguridad. Sí. Obviamente al final de tus días, por así decirlo, y que, ahora bien, con el tema de asalariado, ajá, ¿cuál es el procedimiento? Ok, hay asalariados que tienen la posibilidad de presentar declaración anual y deducir. Claro. Ok, si es de ese caso, yo recomiendo inicia un proyecto de ahorro para el retiro, okay, que para ti sea deducible, que aparte de que te va a dar una protección, de que te va a dar un valor garantizado futuro, importantísimo, que tú sepas sí o sí para tal edad cuánto vas a tener, y que pase lo que pase, no sea menos. ¿Ok? Es decir, en término coloquial o lo que a veces yo les digo cuando hablamos muy técnico en español, es decir, yo en tal... llegue a mi vejez, quiero tener tanto ahorrado, porque esto me va a determinar técnicamente en que si, vamos a poner un ejemplo, dijimos que son 65 años para retirarnos, pues de que yo quiero, vamos a poner, el humano puede decir, yo quiero vivir 100 años, que los vivas, que te mueras hoy o que mañana es otra cosa. Sin embargo, tú ya estás planeando tu futuro, o sea, ya estás planeando, ay, se escuchó comercial. No era comercial. Te voy a contratar. No era comercial, pero es una realidad, o sea, realmente estás planeando lo que vas a hacer el día de mañana, cosa que no están haciendo los chavitos de 20, no están haciendo los chavitos ni de 30. No están haciendo, ¿sabes qué? No están haciendo muchas personas de 50. Y tenemos el retiro a la vuelta de la esquina, claro, y no hay un plan. Lo que tú decías, o sea, los papás están trabajando y lo que hay al día y que están esperando que para esa etapa alguien los mantenga. Y ¿sabes qué es lo más triste? Por eso precisamente, y te digo, yo le tengo un terror a eso, porque lo veo todos los días. Personas, adultos mayores en situación de calle, adultos mayores en los semáforos, o sea, sí es una situación de calle, o sea, en semáforos, ¿cómo se le llama? Tragafuegos, que yo veo, me ha tocado ver un señor que toma gasolina y que traga fuego, personas que obviamente están vendiendo, que no tienen, porque lo que mencionamos, un hijo no se va a hacer responsable, ya lo que quiere es vivir su vida y punto. Exactamente. O sea, yo no me voy a poner, y hay personas, y hemos visto muchísimos casos, yo no me voy a poner a pensar si realmente tengo que hacerme cargo de mi papá o no. No existe esa cultura como tal, y es algo que lamentablemente pasa mucho en México. Adultos mayores en asilos,
adultos mayores que quizás los tiene su familia, pero en condiciones deplorables, en cuestión de como lo que comentabas, llegar a la vejez de manera digna. Ajá. Y ese es o sea, ahí está la clave, ya no tanto, porque igual, o sea, que pueda a lo mejor yo tener a alguien de pagar a quien me cuide. ¿Cómo voy a pagar a alguien que me cuide de manera de yo poder a lo mejor, sabes que pues sí, me quiero retirar, quiero estar en un asilo, pero en un asilo bien. Que tú escojas. Exactamente, ajá. O sea, bien. ¿Y por qué? Porque vamos a llegar a ese momento donde no va a haber fuerzas, no importa que haya sido presidente, que haya sido militar, que haya sido lo que haya sido, o sea, realmente llegaron a la vejez. Es algo que se tiene que pensar muy, pero muy bien. Tenemos riesgos, el riesgo de llegar y de no llegar. Ahora bien, el retiro es la jubilación, y jubilación viene de júbilo. Se supone que es la cereza en el pastel, el premio de todos los años que has trabajado. Claro. Pero para que lo puedas vivir así, o lo vas a hacer por una pensión que vas a recibir, que estamos viendo que la proyección ahorita de pensión para Ley 97, 3,000, 4,000 pesos si bien te va. Y salario mínimo. Ajá, ¿y qué te alcanza? No, o lo haces de tus ahorros, o lo haces de la caridad, y la caridad no es el gobierno solamente, la caridad es lo que tú ahorita mencionabas, de que te pongas en el semáforo, de que gente mayor que me ha tocado ver en los mercados en andadera, empacando, ajá. Los carritos de paleta, o sea. Exactamente. Y yo lo veo y es una situación que dices, híjole, o sea, bien lamentable, exactamente. Para allá vas. Exactamente, o que tu familia, tus hijos, tus sobrinos o alguien quiera hacerte el favor de ayudarte. Entonces son esas tres formas, o es una pensión, o son tus ahorros, o es la caridad. Pero además imagínate, tú cómo te sentirías, que toda la vida has estado acostumbrada a trabajar, sigues trabajando y de repente que alguien más decida por ti. Que alguien más decida que comes. Sí. Que alguien más te haga el favor de llevarte al seguro por tus medicinas o X. No vamos, de hecho no vamos lejos, o sea, hemos visto casos de artistas, o sea, que dices, fueron tiempos de gloria y llegan a la vejez porque no hubo una planeación, porque piensan que a lo mejor la artisteada va a durar toda la vida y que el flujo económico va a estar igual por regalías o llámese lo que sea, pero no se previene realmente. Ahora, Claudia, ahí sería el punto, ¿no? Una, planearlo, ver el tema del dinero, cuánto es lo que yo quiero, o a lo mejor inclusive dices, es como echarse un volado al aire, igual llegas, igual y no, pero ya lo planeaste. Exactamente, si no llegas, imagínate, o sea, no pasa nada, pero si llegas y sin nada, ahí está lo tremendo. Y vamos pensando en positivo. Todos tenemos el potencial de llegar. Claro. Lo que te decía, todos tenemos dentro un abuelito en potencia. Unos más afuera que otros. Ahora, Claudia, por ejemplo, hay precisamente, yo hablo de manera general, de que dices, oye, ley 97, 3,000, 4,000 pesos para pensionarme y durar tantos años trabajando para quedar con 3,000. O sea, hay solución. Hay solución, definitivamente, es lo que te decía. Hace rato que me preguntabas qué se puede hacer, los asalariados te decía que tienen la oportunidad, si vas a deducir, si puedes deducir, de tomar un proyecto privado de retiro, que desde el principio te dé la protección de que si hay alguna eventualidad, una invalidez. También hace rato te decía, todos estamos expuestos a una invalidez. Sí. Yo a los 30 y tantos años perdí una parte de la vista de un ojo y ahorita veo el 15% con un ojo. Y tengo una alta posibilidad de perder la vista. Y fue algo completamente ajeno a mí, una posibilidad del 5%. Okay. Todos estamos expuestos a situaciones así. A todos nos puede pasar. Imagínate que llega una situación por la que no puedas seguir trabajando, pero que sí vas a seguir viviendo a una edad en la que se supone que deberías estar trabajando. Desde ahí es importante, algo que te dé a ti un capital, y que si no te pasa nada, tengas ese dinero garantizado. Que tengas el dinero, no más que una cantidad, el valor adquisitivo que tú quieres tener. Es lo que te comentaba, yo irme, o sea, no sé, como tú lo dices, jubilación, dices, bueno, ya me aventé alrededor de 40 años trabajando, mínimo los últimos 5, los últimos 10, pues
quiero vivirlo bien. En el Caribe. Exactamente. ¿Por qué no? Pero obviamente se tiene que planear desde sí, en un crucero y no en el de las 5 y 10, ¿no? Sí, ándale, ándale. Exactamente. Sí, si lo puedes planear, puedes definir cuánto es lo que tú quieres tener, con cuánto. Tú mencionaste hace rato los años que vivas. A partir de que me jubile, ¿cuál es mi expectativa de vida? Es tanta cantidad de años, ¿cuánto es lo que quiero tener para entonces? Y trabajar sobre esa meta. Ahora, lo que te comentaba de la contraparte es, precisamente por el tema de la ley, tenemos la mentalidad de decir, no, el gobierno, lo reforman, me quedo sin pensión, etcétera. Ahora, la otra parte de los informales, en mi caso, emprendimiento, decido, por ejemplo, a lo mejor iniciar proyectos, lo que tú comentabas, pero a veces se tiene la idea de decir, ¿sabes qué? Voy a comprar tierra, hago departamentos y vivo de mis rentas. Importantísimo. Los bienes son para resolver los males. Ok, tienes un mal y malbaratas tus bienes. Y ni siquiera lo que te costó. Claro. Entonces, vuelvo a lo que te mencioné hace rato. Para eso estoy yo, para que no malbaraten. Exactamente. Pero bueno. Lo mejor es el hacer tus apartados. Sí, invierte en bienes. Buenísimo. Que puedas tener una renta. Y tú sabes también lo que implica el rentar. Que tienes que estar al pendiente, que tienes que alguien que te administre, que esté atento de todo lo que suceda. Pero ten otros bolsos. Para que si algo funciona, si tienes una eventualidad, no tengas que vender lo que ya tienes. Blinda tu patrimonio. Para que tengas un capital que de otra forma no hubieras tenido. Y que, te reitero, no te pasa nada, vas a tener ese dinero. Y ahora sí, no se trata de que se cayó el aeropuerto, que no se va a hacer el proyecto y que el rendimiento de las Afores, algunas se fueron para abajo. No. Blíndate de que no te pase. O por ejemplo, pandemia, cosas que no contemplas. Y que se va para abajo. Recesión 2008. O sea, han pasado cosas y van a seguir pasando. Por ejemplo, hay personas que llegan a pensar, meteorito en la falla de San Andrés, me voy a morir. O sea, un maremoto, tsunami, o sea, sí, fin del mundo, sí, pero no sabes si va a pasar o no. Otra evaluación, o sea, situaciones así. Por eso insisto, asegura tu valor adquisitivo, que el valor que quieras tener para ese momento. Riesgos siempre van a haber. Puedes tener proyectos, diferentes bolsos para diferentes cosas. Tu pensión, tu retiro, no lo metas a riesgo. Algo garantizado, algo que te dé la garantía, algo que te dé la tranquilidad de que pase lo que pase, aún así vengan las crisis económicas, las devaluaciones. Y de hecho la complicación va a seguir. Siempre. O sea, somos un país de complicaciones en ese sentido y que hemos salido adelante. Te puedo decir, yo sí me acuerdo en el 76, que era muy niña, estábamos dolarizados aquí en Tijuana, todo lo pagábamos en dólares, recibían los papás. A mí me tocó, de hecho, o sea, ir a las tiendas con dólar, 25 centavos la hora. No había pesos. Exactamente. Nos tocó, a mí me tocó la devaluación del 82, que fue tremendo, la nacionalización de la banca, una crisis tremenda, y siguió. Y después, ¿qué pasó en el 94? Tuvimos las también. Las de Gortari, hace la modificación. Entró Cedillo y tuvimos una evaluación también tremendo, que los bancos no te permitían sacar tu dinero. Y también fue otro. Entonces sí somos un país que eventualmente hemos tenido crisis, algunas muy fuertes. Afortunadamente en los últimos años a los millennials pues no les ha tocado tan fuerte como lo que nos tocó antes. Pero estamos sujetos y estamos hace unos 4 o 5 años que el peso estaba muy estable y de repente se dispara porque bajaron los precios del petróleo, otro porque el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a incrementar las tasas de interés y los grandes capitales que dijeron, a lo mejor agarro mi dinero y me voy, y el dólar se va para arriba y el peso se va para abajo. Al final de cuentas dijeron, dice mi mamá que siempre no, y se empezó a estabilizar. Pero estamos sujetos a especulación también. Entonces, reitero, dependiendo del objetivo que tú quieras lograr o para qué es tu ahorro. Yo vivir en el Caribe. Entonces, lo fijamos, fíjalo. Jóvenes. Y que nunca han conocido lo que es el seguro social. Exactamente. En términos de beneficios. De beneficios, de prestación. O sea, que me ha tocado clientes que
que sacan un crédito hipotecario, jamás en su vida han sabido lo que es trabajar para el Seguro Social. ¿Por qué? Porque desde muy jóvenes quizás empezaron con temas de emprendimiento y le hallaron la fórmula. Entonces, a ese tipo de personas, Claudia, por ejemplo, ahí no me voy a retirar a los 65 por ley. Ahí a lo mejor yo planeo decir, ¿sabes qué? A tal edad, yo... Ok, hay 2 puntos en ese aspecto. Está registrado ante Hacienda. Ajá. Tu retiro es a la edad 65. Ok, ¿por qué? Hay una cuestión que yo te decía. En nuestro país... Ok, aunque yo sé, o sea, aunque tenga el emprendimiento... Bueno, tú puedes seguir trabajando, sí, sí. Pero a edad 65 puedes obtener el beneficio del retiro y ahorita te lo explico. Ok, eso sí me interesa. Ok, tú presentas declaración. Sí. Hay países en los que tú presentas declaración, eres emprendedor y llegado tu edad de retiro recibes una pensión. Okay. Nuestros vecinos así es, porque estás pagando impuestos. Aquí tú eres emprendedor, tú pagas tus impuestos, llegas a 65 lo que ahorraste, pero la ley te marca un beneficio fiscal. Te dice, tú puedes hacer deducible por año el 10% de tus ingresos, con un tope anual de 5 UMAS anualizados, que en traducción son 158,000 pesos aproximados. Ok, ya iba a empezar con la calculadora. No, ya te lo... UMAS, mensuales, anual. Ajá, no, okay. Son 158,000 pesos, es tu tope, o el 10%, lo que sea menor. Ok. Ese ahorro que tú vas a destinar a tu plan personal de retiro, lo metes en tu declaración anual como un gasto. ¿Ok? De tu base de ingresos, te van a restar ese dinero que tú ahorraste para tu retiro, y de lo que resulte va a ser tu base para aplicar impuestos. Te va a ayudar a bajar tu carga de impuestos. Te va a bonificar. Obviamente porque lo estás presentando de cajón, porque lo estás presentando como un gasto. Ajá, lo estás presentando como un gasto, que técnicamente no es un gasto. Es un beneficio que la ley te está marcando de que tú ahorres para tu retiro y va a ser deducible. Ok, pero ese ahorro me será devuelto una vez cumpliendo los 65 años. Tú vas haciendo tu ahorro de manera independiente, fuera del gobierno, en una entidad privada. Claro. Y si vas aportando cada año, lo vas haciendo deducible, y a la edad 65 lo recibes sin ninguna retención. Si tú lo quieres sacar antes de los 65 años, sí te retienen el 20%, porque tú le estuviste haciendo deducible. Ok. Ahora bien, si tú no presentas declaración, lo puedes hacer sin presentarlo, o sea, sin que lo hagas deducible. Okay. Y a partir de los 60 años ya puedes recibir tu dinero sin retención. Entonces, ¿Dónde te firmo? Lo vamos a platicar. Pero si tienes esa opción, y es buenísimo, porque tú puedes conjugar tanto tu propia protección en caso de que te llegara a pasar una eventualidad que ya no puedas seguir trabajando, sí o sí tú vas a tener tu meta de ahorro. ¿Ok? A edad, cumplido el plazo. Sí o sí lo vas a tener. Entonces, estás haciendo de esa forma que el dinero trabaje para ti. Estás garantizando un valor de dinero que lo puedes hacer, si tú quieres, en la moneda de curso, o la puedes hacer en otras monedas. Ok, aquí voy a hacer un hincapié, y que no está sujeto a cualquier, es decir, no está sujeto, porque esta información, o quienes existe el mito quizás, de que, no, es que eso entra en cierto sector, donde financieramente les alcanza para esto, les alcanza para aquello, lo que hablábamos de la educación. Sí. Realmente, y no me vas a dejar mentir, quienes realmente lo están haciendo es porque traen una educación totalmente distinta a lo que se conoce como, es decir, la gran mayoría. Tengo que designar a alguien. Sí. Forzosamente. No puede, te lo pregunto porque en el caso de vivienda, pues obviamente, si tú no te pones listo y no dejas precisamente un testamento, ahí pueden pasar muchísimas cosas, y conocemos historias de terror y casos de la vida real y casos de la Rosa de Guadalupe, de lo que ha pasado con el tema de cuestión de herencias con propiedades. Pero, por ejemplo, es decir, yo tengo que asignar
a una persona como tal y que solamente esa persona Ajá. puede recibir el dinero. Tú asignas a una persona y si esa persona en ese momento tampoco estuviera, sigue la sucesión legal. ¿Ok? Pero tú puedes asignar a 1, 2, 3, 4, N cantidad, a quienes tú quieras. ¿Ok? Y ya lo defines y queda. Sí está muy protegido, tiene muchos candados. Algo buenísimo del gobierno de México es que en ese sentido sí está muy regulado. Ok. ¿Ok? Y esa designación se toma como última voluntad. Así. Que de igual manera, si yo estoy haciendo otro punto también que hemos culturizado y que nos aventamos todo el mes, yo creo que hasta los mareamos, con el mes del testamento, septiembre, Ajá. es decir, todo eso lo puedes incluir dentro de tu testamento. Es un Exactamente. hecho. Es decir, oye, yo estoy haciendo un proyecto de tal cantidad, a tal edad, etcétera, hago mi planeación, pero precisamente con lo que comentabas, no pones todos los huevos en una sola canasta. Ajá. ¿Sabes qué? Porque estoy invirtiendo en bienes raíces, esto, fulanito, perenganito, el testamento. Mi fondo de retiro, por si yo llego a faltar, volvemos a lo mismo, es algo que tú ya estás planeando, pero tú no sabes. Ajá, si realmente vas a llegar o no vas a llegar. Entonces, igual lo puedes incluir sin ningún problema y como lo que comentas, ya está más regulado. Sí, lo puedes incluir dentro del testamento, pero también dentro del mismo contrato, porque al final es un contrato, okay. Ahí lo incluyes y ahí se especifica. Entonces, y puedes hacer las modificaciones las veces que tú quieras. Okay. Es muy importante, pórtate bien porque si no fuera. Sí. Ya sé con qué voy a estar chantajeando y en mi papel de mamá tóxica. No es cierto. Bueno. Pero algo de eso. Pero sí es importante porque es lo que te decía. Ahorras de una forma inteligente. Reitero, para el tema del retiro, no lo sometas a riesgo. Okay. Vas a tener a lo largo de tu vida otros proyectos, otras metas. Ahí sí puedes incluir el riesgo. Aparta una parte. Sí, qué padre que puedas llegar a tener bienes raíces, eso es maravilloso, que puedas tener casas de rento, que puedas tener terrenos, súper. Pero imagínate que independientemente de eso, tengas una lana que te esté respaldando. Sí. Y hasta un dinero que puedas tener cada año súper a gusto y tranquilo. Y ¿sabes qué? O sea, ahorita platicando con esto, igual vamos a plantearlo, el poder tener una mesa redonda, precisamente fondo de retiro, administración financiera, tema de bienes raíces, y porque volvemos a lo mismo, y a lo mejor se va a escuchar un poquito de como machete, mi generación no lo está haciendo. O sea, mi generación no se está preocupando por, oye, voy a ahorrar un 10% precisamente por algo a corto plazo. Sí. Por eso te digo, está interesante, está chido, porque podemos ir abarcando varios temas, cada especialista, y hacer una mesa redonda en tema ya inclusive de debate, de decir, ¿sabes qué? Contempla 10% de tu salario para un tema de corto plazo, contempla un 10% de tu salario para el tema de fondo de retiro, y ¿sabes qué? Invierte, amigo, porque es algo que tampoco se está haciendo y que realmente estamos viviendo como si el día de mañana no va a llegar. Es como si no hubiera mañana, y aparte de eso, como estoy blindado y no me va a pasar nada. Y hay veces que la gente, cuando pensamos en ahorro, decir 2,000, 3,000, no sé, X cantidad, ay, no puedo, es mucho, ok. Ahorita eso de la pandemia nos ha quitado muchas salidas, pero simplemente, ¿cuánto gastas en el Oxxo? Sí. A veces, al día. Multiplícalo. Y cuando hacemos ese ejercicio, o ¿cuánto gastas de propinas? De que si a una persona vas a tal lado y le das los 10, 20, 30 pesos. Y haces el ejercicio y te salen números de 3 ceros. Sí. Fácilmente. Sí, o por ejemplo, no vamos, que igual, o sea, todo entra dentro de la planeación que ahorita comentabas, por ejemplo, con el tema de la cerveza artesanal. Es decir, o sea, ¿cuánto gastas en cervezas? ¿Cuánto gastas en cigarros? ¿Cuánto gastas en galletas? ¿Cuánto gastas en sodas? Pero, o sea, igual, es un gusto que te puedes dar, lo planeas. Es decir, es que me voy a ir de vacaciones, lo planeas. Y que no entra dentro de estar perjudicando o de influir en tus otros planes que ya estás trabajando. Exactamente, te administras, te sientas y haces la planeación de tu vida. Porque no te estoy diciendo, por ejemplo, no tomes cerveza artesanal, cómprate un caguamón. No,
sigue manteniendo tu estilo de vida, solamente sé consciente. Haz un ejercicio de cuánto te cuesta. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo que gano a la semana entre las horas que trabajo, y vas a saber cuánto te cuesta de tiempo el dinero. Y cada vez que vayas a comprar, haz ese ejercicio. O sea, uy, me va a costar 3 horas de aguantar a mi jefe o un día. Exactamente. Y eso te ayuda a ir teniendo una dimensión diferente, a ir teniendo conciencia. Sí me ha tocado millennials, jóvenes que de plano no les interesa, y otros jóvenes bien aplicados que están muy atentos a lo que sucede en otros países. Porque en otros países de repente puedes leer historias de chavos de 40 años que ya se dedican a viajar y a disfrutar porque ya tienen su vida resuelta, porque se dedicaron a trabajar y se enfocaron en eso. Exactamente, sí, de hecho, y se han visto muchísimos casos igual, pero la finalidad de este podcast desde un inicio es culturizar. Ajá. Culturizar, externar, ser una vía de comunicación, de dar información, obviamente cada persona en su cosmovisión va a ver cómo lo toma, exactamente, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, ¿no? Pero al menos nuestra misión, como tú lo acabas de comentar, cuando iniciamos, nuestra misión es esa, y precisamente, y no nada más el tema inmobiliario, porque esto o sea, es decir, si yo decido tener una casa, eso incluye un gasto, ajá, una inversión, sí, en la cual me voy a preocupar, a ver, ¿a quién se lo voy a dejar? Entonces, y no nada más entra en un tema, sino entra en varios sectores, en toda la vida, en toda la vida, en mantenimiento, en construcción, entonces, en sí, papeles, el tema legal, sí. O sea, influyen. De hecho, cuando hace como 2 semanas estábamos hablando de que somos todólogos, somos psicólogos, somos hacemos de todo, Uber, y sabemos, te digo, hasta la confesiones, historia, confesiones, entonces es parte de, pero sí, a mí en lo particular, sí es triste para mí, sinceramente, andar en la calle y ver personas, adultos mayores, en situación de calle. Te entiendo perfectamente. Hoy simplemente estaba esperando en el Boulevard Benítez el semáforo y pasó un señor y yo lo vi, pudiera ser mi papá, o sea, físicamente se parecía, y el pobre señor pues estaba en situación de calle. Qué triste, porque pues tampoco te alcanza para poder apoyar a todo el mundo. Qué triste, porque te das cuenta, lo ves a futuro, pero también ves el presente, que no se está tomando conciencia, que la gente sí está disfrutando, pero sobre todo que deliberadamente. No está, deliberadamente e irresponsablemente. Sí. Así como hacemos cada año, cuando inicia el año, que se vamos a pagar el predial, las placas, bla, 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 hay que considerar constantemente qué estoy haciendo para mí, porque el tiempo se va a ir. Claro. Porque en algún momento voy a tener esa edad. Corre el riesgo de llegar a esa edad, como corre el riesgo de no llegarla. Esa. Y si llego, ¿cómo voy a llegar? Lo que tú decías, o sea, a cuerpo de rey en el Caribe. Qué padre, aunque sea en Rosarito, pero que tú puedas pagarte tus cosas, que tengas esa libertad de decidir a dónde te quieres mover. Exactamente. No que te estén moviendo a un asilo. No ser una carga precisamente, ajá, para tus hijos, una preocupación, etcétera. O sea, muchos casos que se ven en México. Sí, y que Tijuana. Moralmente, ¿cómo acaba la persona? O sea, después de que trabajaste todo el tiempo, después de que te entregaste y de que te afanaste a vivir, ayudar también a tu familia que viva bien, te quedas sin nada. O sea, eso es lamentable. A nivel humano es algo devastador. Sí, exacto. Claudia, tus datos de contacto. Claro que sí, mi celular es 664-331-8782. Estamos como Forte Consulting en redes sociales también. Okay. Y te lo voy a pasar. Claro que sí, se nos fue el tiempo volando. Rapidísimo. Siempre se nos fue. Dije, a mí lo no particular es un tema que sí me apasiona mucho, digo, por esta situación, porque lo pude ver, puedo decirte que en carne propia. Entonces, sí es un tema preocupante y que yo a veces quisiera traer el estandarte, decir, hey, ponte pilas, hey, sí, está pasando esto. Quizás a lo mejor porque ya uno pasa las etapas de decir, híjole, ahorita ya no estoy, es decir, ahorita ya no estoy sumando, sí, ahorita mi tiempo está restándose y cada minuto vale, cada segundo vale. Por eso es de que quizás a lo mejor
andamos así, pero conscientes precisamente de que va a ser una aceleración determinado momento y que luego viene. Sí, que te enfoques, porque no es lo mismo un barco que ande navegando en el mar sin rumbo a que tú sepas hacia allá quiero llegar. Exactamente. Y también parte eso es lo que hacemos definitivamente, ayudar a las personas a planear. Claudia, canal de YouTube, podcast. Estamos como Forte Consulting, estamos en podcast, también en Instagram y también en Facebook. Entonces ya vamos a estar también en un nuevo podcast. Ya están invitados de hecho en uno que es parte importantísima para nosotros. Lo que hacemos es hablar de finanzas desde lo cotidiano. Okay. Entonces, sí es súper importante el tema de un crédito, de dónde quieres vivir, porque también llegas a una edad de retiro y no tienes dónde vivir. Sí. Algo que sea tuyo, bien importante. Entonces, otro punto también, antes de irnos, ya estamos por irnos, pero sí, ya me apasioné aquí y aquí podemos durar horas. ¿Te dedicas nada más a fondos de retiro? ¿Cuál es la amplia gama que tienes? Lo que hacemos es acompañar a las personas. Okay. Primero nos sentamos y hablamos de la vida, hablamos de las etapas de la vida y de cómo vamos a aprovechar mejor el tiempo y de cuáles son tus metas. Okay. Trabajamos con base a metas. Hay quien te decía, a lo mejor un retiro ahorita no lo quiere ver, pero quizás sí quiere ver algo para establecer un negocio propio o para la educación de sus hijos o para otro tema en específico. Trabajamos con esos proyectos, hacemos traje a la medida. Okay. Cada persona tiene necesidades diferentes y tiene proyectos diferentes. A cada persona le preocupa las cosas de manera diferente. Entonces es algo súper personalizado. También te damos herramientas, te ayudamos a prever y a hacer números no para que te asustes, sino para que te enfoques. Los números son fríos. Exactamente, son sin emociones. Exacto. Pero para que sepas dónde estás parado, hasta dónde quieres llegar y te ayudamos a pues entonces me vas a tener que ayudar para llegar al Caribe. Pero rápido, pero ya que pronto, eso ahorita lo hablamos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Yellow Door, el podcast. Esta vez sí nos extendimos, estuvo muy interesante el tema. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual hay nuevamente tus datos. Sí, claro que sí, celular 664-331-8782. Estamos en redes como Forte Consulting y tanto en Instagram, Facebook como también en podcast. Tenemos podcast. Ya después vamos a invitar también al Chismobiliario. No, yo fascinada, fascinada. Y otro punto importante también, somos un despacho donde hay una millennial de 27 años que lo ha vivido y estoy la otra parte de generación X, 51 años, que podemos hablar, tanto yo desde la experiencia, desde el futuro hacia la juventud. Exactamente. Yo encantada, siempre encantadísima de estar platicando con la voz de la experiencia, siempre lo he dicho, porque para mí es escucharlos, aprender y obviamente me sirve para seguir continuando, ¿no? Valga la redundancia, para continuar haciendo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Yellow Door, el podcast. Nos vemos y vámonos al fin de semana a la cerveza artesanal. No a la caguama.